Carmen, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué Yo crees? creo que nace. Que nace, ¿no? Sí, yo creo que nace. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere emprender, pero no tiene esa calidad o esa fuerza de hacerlo, ¿no? Y hay otra gente que nace y dice, ¿por qué no? Si otra gente lo puede hacer, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y Ujú. claro, eso es que tienes que tener el espíritu de hacerlo y de querer hacerlo. Y no todo el mundo es así. Entonces yo creo que se nace. Cuando tú identificas un emprendedor, con toda Sí. tu experiencia, que necesitarás pocos segundos para saber cuando una persona tiene el perfil o no, ¿qué es lo que detectas en esa persona, en ese chico o en esa chica? Que dices tú, vale, este va bien por el camino o este no. Pues tener las cosas muy claras y saber hablar, saber expresar y tener el coco bastante limpio y decir, yo soy capaz de hacer esto y más, ¿sabes? Y esto lo percibes y lo notas. La seguridad en uno mismo, Sí, entonces, ¿no? sí, yo creo que sí. Y luego, el emprendedor como tal, si tuvieras que decir tres habilidades que son importantes, según tu experiencia como emprendedora, Sí, ¿cuáles crees que son las más importantes? pues la perseverancia, la seguridad y las ganas de hacerlo. O sea, el tener Que pasión por lo que haces, sí, ¿no? las ganas de hacerlo. Yo siempre lo he dicho, digo, no importa lo que tú quieras ser, es que tú te apasione hacer eso, La ¿sabes? perseverancia es súper importante. Muy, muy importante. Porque la gente se flaquea en la vuelta de la esquina y esto no es así. Exacto. ¿Qué estás dispuesto a hacer y durante cuánto tiempo? Exacto. Porque muchas veces hacemos algo y como justo estábamos comentando antes de la entrevista, hacemos algo y se pierde la fuerza enseguida. Enseguida, Y ¿sabes? pierdes la coherencia, pierdes el O sea, mensaje, se pierdes todo. desinflan y entonces esto no es una pasión que tú quieres luchar. Ujú. ¿Sabes? Exacto, Si tú crees en ti y crees en algo, todo se consigue. exacto. Eso, Fernán Adrià, ¿sabes quién es, no? Sí, Él, en una entrevista que le hicieron, que me marcó muchísimo, porque muchas veces confundimos a la persona que tiene ilusión por algo. sí. Y identificaba a ese emprendedor o a esa persona con un sueño, lo dividía como en tres sentimientos, dependiendo del compromiso que tenía. Ajá, Y dividía, la pasión la dividía como en tres partes. Tú puedes tener ilusión por algo, es sí, decir, piensas y sueñas con ello, pero no con la suficiente fuerza como para que digas tú, voy a tomar acción. sí, Ilusión. sí, Pasión ya es el siguiente paso, es decir, no solamente me ilusiona, sino que actúo para sacarlo en adelante. correcto. Pero eso puede ser un hobby, Ajá, no tiene que ser por tu trabajo principal. O puede que sea tu emprendimiento, pero que no le des ese último paso que necesita, o esas 2 horas extras que necesita, o lo que sea. Pasión. claro. Y el último punto que dice Fernán Adrià es la obsesión, que ya es el punto en el que ya es como los dos extremos. Al final los extremos no son buenos, ¿no? Pero el extremo de la ilusión sería la obsesión, en el que ya por encima de la familia, por encima de tu tiempo, por encima de la salud, está esa idea, ese proyecto que quieres sacar adelante sí o sí. Sí, Y muchas veces creo que a una persona emprendedora la encajamos en una única etiqueta que no sabemos si es obsesión, pasión o ilusión. ya. Y al final yo creo que o te obsesionas con algo o con la cantidad de competencia que hay es Sí, sí. imposible. Actualmente yo creo que tienes que obsesionarte, porque si no, tiras la toalla. ¿Sabes? Mm, Porque si el hobby lo puede tener gente que tenga recursos. ujú. ¿Sabes? Se puede considerar hobby. Hay cuantos hijos de papá que le gusta hacer eso y lo intenta y si no sale bien dice, pues paso, Otra cosa. otra cosa. Pero claro, eso son los hijos de papá, porque luego cuando uno quiere emprender y depende de sí mismo, eso tiene que tener un poco de obsesión, decir, yo puedo y yo llegaré y lo conseguiré. Ujú. Y sí, es verdad que necesitas mucho sacrificio, la familia, tal, porque claro, todo cuesta, Ujú. todo cuesta. Y entonces si al principio tú quieres conseguir las cosas, tienes que implicarte mucho y sacrificarte en muchas cosas. Por qué crees que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, se rinden? Porque lo tienen todo hecho y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, porque
le hemos querido dar tanto que lo que le hemos hecho es pasivos, ¿vale? Porque nosotros en mi época y la gente de mi edad somos de la generación que hemos tenido que cuidar de nuestros padres y luego de nuestros hijos. Ujú, Entonces, como hemos pasado por esa fase, no lo queríamos poner más fácil a nuestros hijos y yo creo que es un error ujú, de nuestra generación. Yo lo digo en general. ujú, Yo tengo un hijo y yo creo que no lo he educado como mis padres me han educado a mí. ujú. Y entonces eso hace que ellos sean, pues, un poco viva la vida, ¿no? Siempre tengo la mamá de respaldo o el papá de respaldo y si no sale bien no pasa nada, me levantarán. En cambio, en nuestra época, o te levantas o te levantas. No hay otra. Sí, sí. Que no va a venir nadie a levantarte ni a Nadie te va a apoyarte. venir a levantarte, ¿sabes? Y yo, mi padre es un claro ejemplo, ¿sabes? Mi padre me enseñó mucho y fue duro conmigo, porque cuando yo me separé, mi padre dijo, el problema lo has ocasionado tú, ¿verdad? Pues solucionalo. ¿Sabes? Pudiendo ayudarme todo y más. Sí, sí, sí. Y pues yo dije, madre mía, me sentó fatal, pero, o sea, aprendí tanto. Lo agradeciste después. Sí, Sabías lo que quería decirte después. exacto, exacto. Y yo digo, pues esto no lo sabemos aplicar a nuestros hijos, Ujú, ¿sabes? ¿Y por qué? sí. ¿Sabes por qué? Porque esta es la verdadera lección. Sí que duele, Ujú, pero esta es la manera de aprender. mm. Eso también lo comentábamos aquí en otra entrevista, la necesidad de sentir un dolor o sentir una presión o Exacto, sentir un sufrimiento, el poder exacto, identificar ese sentimiento para que tú crees las herramientas necesarias para poder superarlo. exacto, Porque si no, si siempre estás esperando el respaldo de alguien o de algo, exacto. de alguien, una familia, de algo, un estado, un gobierno, una subvención, Sí, no creces, exactamente. no creces. Sí, y la verdad que las lecciones se aprende a lo largo de la vida y cuando más te caes, más aprendes. Exacto. De tus obstáculos como emprendedora, Sí. ¿cuáles son los que destacas? Los que recuerdas como los más difíciles. Bueno, yo no lo tenía nada fácil. O sea, yo he tenido mis padres que me han enseñado bien y son muy trabajadores. Pero cuando yo quise casarme con una persona que no era de su agrado, me casi, por decirlo de alguna manera, me desheredaron. Y me dijeron, no, tú te has querido montarte en este barco, ahora rema tú, ¿vale? Entonces, yo a aquella época digo, pues yo qué sé hacer, restauración. Pues digo, me voy a montar un restaurante. Se Ujú, rieron de mí. ujú, Dice, ahora te piensas que tú sabes montar un restaurante y no sé qué. Y yo digo, pues ¿por qué no? Y la verdad es que cuando yo tenía 19 años, con el tema de los bancos era mucho más fácil. Tú ibas, le contabas la historia al banco y te dejaban el dinero, ¿sabes? Sin sí. tener avales y esto. Y la verdad es que un director de banco confió en mí y, por supuesto, también en mi suegra, que también confió en nosotros Ujú, y nos dejó un dinero y pudimos emprender. ujú, Y entonces mis familiares se reían de mí. Dice, bueno, a ver ahora cómo sales. ujú. Y digo, bueno, ¿no habéis salido vosotros? Porque no puedo salir yo. Exacto. Y bueno, entonces puse mi primer restaurante. Me costó, porque el primer año cuesta todo mucho, Con 19 años. con 19 años. Y todo cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajarlo. Ujú. Pero bueno, al año y medio casi pagué mis deudas. Al año y Al medio. año y medio. Oye, Pero a que base de estar ahí, perseverancia, como decía antes, sí. y de estar ahí, que yo puedo, yo sé hacerlo y esto lo tiro para adelante, como sea, y siempre con esa actitud. Ujú. En cambio, mi ex marido era de, ay, no sé qué, no, esto no va a funcionar. Digo, no, pero Siempre con la mente negativa, ¿no? sí, y no, y hay que tener la mente positiva y que tú puedes y lo vas a conseguir. Sin duda. Además que si piensas que puedes, Sí, ya está, ya ya estás, ya está. estás en el camino. Exacto. Si, si tú mismo ya dices que no, es que va a ser imposible, Exacto, aunque lo tengas delante. exacto. Es Entonces así, todo empieza en la mente. en la mente, en pensar positivamente y en actuar Ujú. y no caer. O sea, si te caes, te vuelves a levantar. Claro, el juego Mm. sigue. Y bueno, y así, pues así con todos los negocios que he querido emprender,
Pues ha sido a base de esto, porque yo me he metido en negocios que yo no lo conocía, porque restauración sí que lo conocía, pero por ejemplo me metí en importación, me metí en construcción. Entonces, claro, estos dos vertientes, yo no tengo estudio suficiente Sí. para ello, pero dije, ¿y por qué no? Ujú. ¿Y por qué no? Conozco emprendedores que no tienen estudio. Ejemplo, mi padre. Mi padre es una persona que nació de alta cunia, pero como lo tenía todo, decía yo, ¿por qué tengo que estudiar? Claro. Claro, dice, pues él no quiso estudiar y bueno, ha llegado donde ha llegado, sin Ujú. saber escribir, ¿sabes? Todo es empezar con la mente positiva y querer hacerlo y que puedes hacerlo, ¿sabes? Exacto. Y la verdad es que es un ejemplo a seguir. Vamos a hacer Y un recuerdo, es decir, vamos a ir a la generación de tu padre, vamos a saltar también a la de tu abuelo, que sí, también tienes mucho que contar de tu abuelo, sí, para llegar y comprender muchas de las cosas que tú has hecho, porque has dicho restaurante, construcción, importación, y todo eso que has dicho tiene un sentido súper lógico. Pero creo que hay que entender primero la vida de tu padre y antes incluso la vida de tu abuelo. sí. ¿De dónde Bueno, vienes tú?